El año 2020 ha supuesto un reto sin precedentes. La pandemia del coronavirus ha sido un acontecimiento inesperado que ha afectado a toda la sociedad. Más allá de las consecuencias sanitarias y sociales, las consecuencias económicas han sido y siguen siendo importantes. Paralización e incertidumbre son las palabras que mejor resumen el año 2020. Todos los sectores han sido fuertemente golpeados al inicio. A lo largo de todo el periodo transcurrido desde el inicio de la crisis, hemos realizado un seguimiento de la situación de personas y empresas, viendo sus necesidades y tratando de ayudarles a resistir. Personas desempleadas, sobre todo las que están paradas durante mucho tiempo o en riesgo de exclusión. Mujeres mayores de 45 años son las que más sufren el desempleo. Mujeres monoparentales, perceptores y perceptoras de RGI, personas que trabajan en cuidados, personas jóvenes desempleadas cualificadas, personas que acaban de llegar a nuestra comunidad, del sector cultural, niños y niñas, jóvenes y sus familias, comercio, hostelería, autónomos y autónomas, pequeñas empresas y personas emprendedoras. Recordando a todos estos colectivos importantes para Oarsoaldea, hemos ampliado las actividades y los proyectos planificados en el plan de gestión de este año y los hemos adaptado a un contexto de restricciones. Nuestro equipo ha sido capaz de sostener toda la actividad. El año pasado ha exigido un gran compromiso por parte de todas las personas que integramos Oarsoaldea, siendo conscientes del momento histórico al que nos enfrentábamos y de la gravedad de la situación por la que pasábamos personas y empresas. La recuperación está siendo más complicada y más lenta de lo que inicialmente se preveía. Mantener el empleo y sobrevivir a esta situación han sido y están siendo las preocupaciones más importantes. Sin embargo, no debemos olvidar que las incertidumbres y las etapas de crisis también son momentos para la ideación y la innovación. Los desafíos nos hacen avanzar, son palancas para aprovechar oportunidades. Seguimos generando estrategias y herramientas para atender las situaciones que están emergiendo en este nuevo contexto y para contribuir con nuestras acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Para construir un mundo mejor. El año pasado pusimos en marcha el servicio de ayuda COVID-19 para consultas, asesoramiento, ayuda para la tramitación, entre otros. Entre abril y agosto hemos atendido y apoyado 1.588 solicitudes de ayuda. Entre ellas, el 26% son personas, el 30% empresas y el 42% autónomos y autónomas. 1.140 consultas los han realizado empresas y autónomos y autónomas. La mitad de estas consultas son del sector servicios y también, por supuesto, hemos tenido muchas consultas del sector industrial, comercial y hostelero. También se pusieron en marcha otros dispositivos. En el dispositivo de rentería se han recibido 475 solicitudes en total, 132 consultas en el dispositivo de lezo y en el dispositivo de hostelería 189. Estos servicios se han ofrecido en los propios municipios, garantizando la accesibilidad a las personas destinatarias. También realizamos acciones para dar visibilidad a los sectores. Además, se han organizado 14 webinars de orientación y activación. La valoración de las personas usuarias en los dispositivos es buena. Dar cierto apoyo y ayuda ha sido muy agradecido entre las personas. Además de la ayuda prestada en el servicio COVID-19, hemos puesto en marcha y ejecutado numerosos proyectos. Algunos orientados a la dinamización de las empresas, al desarrollo de las empresas, otros dirigidos a mejorar la situación de empleo de las personas y otros a la estrategia turística, la energía, movilidad, el consumo responsable y la promoción del euskera. El grado de ejecución de los proyectos previstos para el año 2020 ha sido muy alto. En la comarca de Oarsoaldea
Tenemos 73.347 habitantes en total y actualmente el 5,21% está en desempleo. Las cifras del paro han cambiado sustancialmente. La tasa de desempleo ha pasado del 9,5% en diciembre de 2019, la tasa más baja desde el año 2012, al 10,50% en mayo de 2021. Es decir, ha subido un punto. La influencia de los colectivos en riesgo de exclusión es especialmente importante. En abril del año anterior había 3.632 personas en situación ERTE. Está claro que el esfuerzo realizado para mantener el empleo ha sido muy grande. Los sectores especialmente afectados han sido la economía urbana, es decir, el comercio y la hostelería, y el turismo, la cultura y el ocio. Para ayudar a los sectores más desfavorecidos, cada ayuntamiento ha puesto en marcha ayudas directas. El presupuesto para 2021 para reforzar las acciones en el servicio de empleo ha aumentado un 63%. A través de los programas de contratación pública hemos contratado a más personas desempleadas que nunca, un 26% más que el año anterior. A las empresas hemos destinado más subvenciones de contratación que nunca para contratar a personas desempleadas de la comarca, un 220% más que el año anterior. Queremos agradecer la implicación de todas las personas que con ilusión, dedicación y esfuerzo prestan servicios y desarrollan proyectos que contribuyen al futuro de nuestra comarca. A todo el equipo de personas que conforman la agencia, que este año han demostrado la calidad humana, el cariño y la implicación. A todas las empresas, instituciones y agentes que hacen posible su buen funcionamiento. Y en especial a todas las personas que residen y trabajan en nuestra comarca, más en estos tiempos tan complicados, que son la causa y el destino de nuestra actividad. Mila esker.